días. Bienvenidos a la Red Iberoamericana de Epilepsia. Nosotros en este momento, en estos días, estamos conmemorando el Día Púrpura y por tal razón les damos bienvenida al cuarto encuentro iberoamericano de epilepsia. A continuación tendremos la charla del doctor Carlos Andrés Clavijo, así que bienvenidos y le doy el doctor. Bueno, gracias. Buenos días, Edna. Buenas tardes a aquellos que están en el hemisferio sur de América del Sur, que ahorita ya estamos en la 1 más o menos de la tarde. Y buenos días para aquellos que están en Colombia y de ahí para arriba. Sé que nos acompañan también de España, así que muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí poder estar con ustedes hoy conmemorando este mes de la epilepsia. Sé que hacen una campaña formidable intentando llevar conocimiento a cada uno de los pacientes. Es una, digamos que tarea laboriosa que los animo a seguir haciendo y que saben que cuentan conmigo para hacerlo y seguir uniendo toda la red de pacientes alrededor del mundo para que tengan una información adecuada, fidedigna y con la cual ellos puedan verse, digamos que empoderados en el tratamiento y en el qué hacer con la epilepsia en sus vidas. No solamente ellos, sino también sus familias. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias a todas las 7. Muchas gracias. Sí, señor. Y pues hoy es un tema muy interesante porque es sobre las cirugías en epilepsias, entonces nos encantaría escucharlo, doctor. Bueno, sin darle más preámbulo al asunto, hoy, como Edna les dijo, hoy vamos a hablar un poco de intervenciones quirúrgicas y dispositivos en epilepsia. Antes de entrar en materia de qué existe de evidencia sobre o qué se está haciendo en el mundo actualmente respecto a cirugías y dispositivos en epilepsia, es importante entender cuándo está indicada una epilepsia. Entonces, para ello, primero que todo, declaro mis conflictos de interés, no son otros diferentes a los académicos. Unos 3 objetivos importantes de esta conferencia. Primero es definir las indicaciones de cirugía en epilepsia, definir epilepsia y refractariedad. ¿Qué es eso de refractario? Esclarecer la pertinencia del uso de dispositivos en epilepsia, qué hay de cierto, qué hay de evidencia, hasta cuándo, digamos, pueden ser utilizados y en quiénes, ¿de acuerdo? Entonces, para entender un poco esto hay que definir algunos términos, iniciando por qué es epilepsia. Epilepsia está definida por el doctor Robert Fisher desde el 2014 con este paper publicado por la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde define que son 2 crisis con semiología, o sea, signos y síntomas que son característicos de crisis, ya sean motoras o no, con un periodo intercrisis de más de 24 horas, ¿sí? Lo otro es que existe, digamos que una otra posibilidad de definición, y es que tengan una sola crisis, pero que tengan algún tipo de anormalidad estructural en la resonancia en la resonancia cerebral, en el electroencefalograma, o que esas crisis sean predominantemente nocturnas. ¿Por qué salió esta definición? Básicamente porque se sabe, según los estudios del doctor Kwan y del doctor Brody, que después de la segunda crisis, la posibilidad de tener una tercera aumenta entre un 60 a un 89%. Por esa razón, se definió más de 2 crisis. Y esos pacientes que tienen una sola crisis, pero que tienen esas alteraciones en la resonancia o en el electro, pues ascienden a un 60 o a un 89% de posibilidad de tener una segunda. Entonces, por eso es que se denominan ya con el diagnóstico de epilepsia. Pacientes que les agradezco tengan apagados los micrófonos durante la conferencia. La definición entonces ahorita de qué es una epilepsia refractaria. Cuando ustedes oyen en las historias o que el médico tratante le dice, no, mire, usted tiene una epilepsia refractaria, hace referencia a que está usando 2 fármacos para controlar la crisis con mecanismos de acción diferentes y aún así no se logra el control deseado de esas crisis.
¿Y qué se ha definido como control de crisis? Que puede haber un periodo entre 2.5 a 3 veces el periodo intercrisis previo a la terapia. Un ejemplo de esto, si el paciente antes de empezar la terapia, su máximo periodo libre de crisis era de 3 meses, yo debo lograr con él, al instaurar la terapia, 3 veces ese tiempo, o sea, 9 meses. ¿De acuerdo? Para yo decir que estoy logrando mi objetivo de tener un control de crisis. Y solo puedo hablar de libertad de crisis cuando completo 12 meses bajo la terapia sin que ese paciente tenga crisis. Solamente allí puedo tener yo el uso de ese término que es libertad de crisis, ¿de acuerdo? Si yo no logro estos objetivos, pues se va a ir incrementando en la terapia farmacológica, pero miren lo que pasa con los estudios que hay hasta el momento. Ya se sabe que con la intervención de un solo fármaco, aquí el doctor Chen y el doctor Brody, que eso es un paper bastante conocido, encuentran que con la intervención de un solo fármaco uno puede llegar casi al 49-50% de control de crisis, ¿sí? O sea, casi a la mitad. Pero si yo aumento otro fármaco, un segundo fármaco, me adiciona a esa terapia, a ese control de crisis, un 11.6% de más. O sea que voy a controlar más o menos un 61%, ¿cierto? 62%. Pero en la medida que yo siga adicionando fármacos de ahí para arriba, miren lo que va a pasar. La ganancia de control de crisis casi que es nula, de 0.9, 0.2, 0.9. O sea que seguir aumentando fármacos probablemente no sea la indicación, ¿sí? Llenar pacientes de 3, 4, 5 fármacos y quedarse intentando con medicamentos, pues no es la idea, y por eso es que se ha definido como refractaria de crisis después de 2 medicamentos. Miren lo que pasa con todos los pacientes que son sometidos a diferentes regímenes, aquí en 5 regímenes acá abajo, y ustedes ven que con el primer régimen casi que se estabilizan aquí en un 70% y de ahí para allá siguen controlados. Lo que quiere decir estas gráficas es que finalmente la epilepsia como tal tiene una buena respuesta a los fármacos, ¿sí? El 70% de ellas responde, pero hay un porcentaje pequeño que no va a responder. Y lo que pasa es diferente cuando es una epilepsia generalizada, que tiene un 68.1%, y miren lo que pasa con las epilepsias focales. Tiene una estabilización de crisis a través de los fármacos que logra ser un 62.5%, ¿sí? Esto concluye lo que les dije. Responden muy bien a los fármacos. ¿Qué pasa con eso que no responden a los fármacos? Es lo que nos tiene ahorita aquí reunidos. No es tan fácil, y aquí quiero que quede muy claro, no es tan fácil como decir, bueno, yo como son 2 medicamentos, entonces yo voy a colocar medicamentos como si fuera esto una receta de cocina, y vamos adicionando la motrigina, clobazam, levetiracetam, y de pronto dice alguien por ahí, no, mire, es que a mi prima le fue bien con fanpridin, ¿sí? Entonces, colóqueme eso que a mí me va a dar bien. No, cada individuo es, y digamos que único, que tiene unas características propias que va a hacer que funcione o no una terapia, y eso depende de varias cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, no es una receta de cocina, eso es diferente a cirugía de epilepsia. Por esa razón, hay que estar seguros de que yo tengo una epilepsia refractaria. Y para hablar de esta epilepsia refractaria no solamente es decir, no respondió a 2 medicamentos, sino que existen varias cosas y yo las asemejo. Cada vez que ustedes están frente a su médico que los sigue, al neurólogo epileptólogo, yo lo asemejo mucho al juego de ajedrez, si hay alguno aquí que les guste el ajedrez, donde las piezas son los fármacos que utilizamos, los diferentes fármacos que tenemos en el mercado, que hoy en día son muchos. Ese movimiento de cada pieza es el mecanismo de acción que cada uno de esos fármacos tiene. Entonces, digamos que es la relación con el tipo específico de crisis. Si yo no he hecho un buen diagnóstico y no he identificado el tipo específico de la crisis que tiene ese paciente, pues probablemente el fármaco que escoja no va a ser el adecuado, ¿sí? Ahorita hay una estrategia del jugador. Esa estrategia del jugador es básicamente, está relacionada con el esquema farmacológico. Entonces yo como médico tengo una estrategia que va a depender de múltiples factores y qué fármaco escojo y a qué dosis escojo. Aquí hay pérdidas importantes de pieza. Cuando a mí me matan una pieza importante, yo lo asemejo en el juego de ajedrez a efectos colaterales. Entonces van a haber pacientes que no toleran una medicación, otros que no toleran un efecto adverso del otro, ¿sí? Mientras que a otros les fue muy bien con ese medicamento, otros no lo toleran. ¿Y qué hacer entonces cuando no se tolera? Eso lo equiparo a los efectos colaterales del medicamento,
¿sí?, que impiden el uso de ese medicamento en X o Y paciente. Y ahorita viene la estrategia ineficaz. Miren, a pesar de que haga yo lo que haga, me mataron el rey y perdí el juego, ¿sí? Entonces, ahí llegamos a la epilepsia refractaria. Dice, hicimos todas las estrategias, pero perdí el juego, las crisis continuaron. ¿Qué hacemos entonces? Es una pregunta importante, ¿cierto? Doctor, quiero interrumpir un momento porque conocemos de muchos casos y sé que de pronto acá hay personas en el panel que tienen 3, 4, 5 fármacos y aún así el equipo médico, el neurólogo, no hace los cambios y el niño, el paciente sigue en ese mismo proceso y se quedan esperando una alternativa y siguen con las crisis. Entonces, conozco que son de 3 o 4 más y aún así no se busca otra alternativa en esos tipos de pacientes. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la conferencia, Edna. De aquí para adelante vamos a buscar estrategias. La idea con la conferencia es dejar en el ambiente de que el paciente con epilepsia indudablemente debe ser tratado por un equipo multidisciplinario que sepa lo que hace. Si el paciente está de pronto en un grupo que no maneja epilepsia, es preferible que en algún momento, cuando esté notando que no hay la respuesta que ellos buscan, que está en ese grupo no respondedor, que miren cuáles son los centros más cercanos a ustedes como pacientes y de epilepsia, y traten de pedir a sus EPS que los envíen a un centro especializado en epilepsia. Entonces vamos a ver estrategias de aquí para allá y al final, si hay dudas con respecto a lo que se hace de aquí para allá, ustedes me dirán, mire, no me quedó claro esto, ¿vale? Entonces, mira que uno aquí se pregunta, ¿qué pasó entonces? ¿Sí? ¿Será que se eligieron los fármacos adecuados? Lo que decía Egna ahorita. ¿Será que el que me está viendo, el médico que me está viendo, está diagnosticando adecuadamente la crisis y eligió los fármacos adecuados? ¿O será que no? ¿Sí? Entonces vamos a verlo. ¿O será que, por el contrario, existen otros factores agravantes? ¿Será que el doctor sí escogió los fármacos adecuados, pero hay otros factores agravantes? Y aquí en los factores agravantes es importante decirles que esto depende de múltiples factores. Uno es que el paciente no está siendo adherente a la medicina, entonces lo toma unas veces y otras veces no. Y ya se sabe hoy en día por estudios que la adherencia al tratamiento probablemente no sea tan buena en los primeros años de diagnosticado. El paciente sigue haciendo una negación y no se toma los fármacos adecuadamente. Dos, que no exista un patrón de sueño adecuado. Si el paciente no está teniendo un patrón de sueño adecuado o apropiado, ese paciente, a pesar de que esté con medicamentos buenos, va a hacer, no va a hacer control de crisis. Tres, su estado de humor. La depresión y la ansiedad siguen siendo uno de los trastornos de humor más frecuentes y de las consultas más frecuentes dentro de los pacientes que tienen epilepsia. Entonces esto es como una bola de nieve y es la paradoja de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Está deprimido y por la depresión no se toma las medicinas? ¿O es la epilepsia que no está controlada y lo lleva a depresión y ansiedad? Y miren que eso sigue siendo una bola de nieve que va creciendo y no permite un adecuado control, ¿sí? ¿El diagnóstico fue el adecuado? Lo que decíamos ahorita. ¿Será que sí me están tratando lo que es? Y lo otro es crisis no epileptogénicas. Si hay un paciente que no está respondiendo bien, uno siempre tiene que tener en la cabeza que también puede existir otros trastornos que semejan crisis epilépticas. Por eso es importante, hasta el 30% de los pacientes que tienen hoy en día un diagnóstico de epilepsia probablemente no la tienen. Y eso ya también ha sido estudiado específicamente por el doctor Benz Weiss, donde hay errores en el diagnóstico debido a la mala interpretación de los estudios o a la mala interpretación de los signos y los síntomas. Por eso es muy importante, como les digo y reitero, que el paciente esté en un lugar que sepa lo que está haciendo, que tenga a cabeza de ese lugar un médico, neurólogo, epileptólogo y su equipo. Miren lo que pasa entonces. Cuando ya descartamos todo esto, en ese momento podemos decir, bueno, el paciente no está respondiendo definitivamente. Tenemos controladas todas estas variables y eso en la literatura se sabe hoy en día que entre el 20 y el 30, dependiendo como de las regiones que publiquen, se encuentra refractariedad legítima. O sea, hay un 20 o un 30% de todos los pacientes con epilepsia que no responden definitivamente
a estas dos terapias, a estos dos fármacos, ¿sí? Entonces, cuando ya se verificó todo y no responden a esos dos fármacos, no hay que seguir aumentando medicina innecesariamente porque uno ya sabe que no va a lograr más. Unos factores de buen pronóstico son que el paciente que va a responder bien, comienza a responder bien desde el primer fármaco. Entonces, si uno dice, ya no tengo controlado todo y no me respondió, comencemos a investigar. Y aquí viene la investigación quirúrgica. Mejor alternativa no farmacológica, lo que vamos a buscar, estudios por grupo multidisciplinario, o sea, equipos expertos en epilepsia. Y vamos a poder ver si uno puede ofertarle a ese paciente una cirugía curativa o una cirugía paliativa. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de varios factores que vamos a ver más adelante. Y definir si ese paciente no es candidato para cirugía ni es candidato para dispositivos, pues ver si hay otra terapia. En este caso de nuestra conferencia no vamos a hablar de estas terapias, sino de las quirúrgicas, ¿vale? Entonces, ¿qué factores asociados hay a la farmacoresistencia? Miren, para que un paciente no responda bien, hay varias cosas con que uno ya podría pensar que ese paciente no va a responder bien. Y es que si tiene antecedentes en la familia de epilepsia, uno podría pensar que ese paciente no va a responder bien a la medicina. Podría pensar que si hizo una hipoxia perinatal a su nacimiento, es posible que haga epilepsias focales que sean más refractarias. Si tiene alteraciones en su neurodesarrollo, algo en su cognición, algo en su desenvolvimiento o desarrollo motor o el lenguaje. Si hay enfermedades psiquiátricas antes de comenzar con la epilepsia. Todo esto hace que ese paciente probablemente ya uno sepa que no le va a ir bien con la medicina. Múltiples crisis, diferentes formas de crisis, o que haya tenido crisis febriles o estatus febriles en la infancia, ¿sí? ¿Qué se ha encontrado? Para que entremos ya en detalle de la cirugía, que los pacientes que tienen una lesión identificable en la imagen, estos pacientes son los predilectos para poder investigarlos y mirar a ver si se puede operar. Y si no hay respuesta al fármaco, ¿listo? Miren lo que pasa, si el paciente tiene una lesión que ya uno identificó en la imagen, tiene 1.5 veces más de hacer refractariedad, bastante, ¿no? Que en aquellos que yo no encuentro nada en la imagen. Y aquí entra un factor también limitante en nuestros países del sur de América. ¿Por qué? Nuestro continente suramericano básicamente tiene déficits y que está cada vez fortaleciéndose más, cada vez hay más epileptólogos y cada vez hay más líderes en Suramérica llevando conocimiento, haciendo eso que ustedes hacen, que es compartir conocimiento. Entonces, en imágenes diagnósticas hay una brecha grande y a veces encontrar esa lesión que uno quiere encontrar es muy difícil. Uno, porque no hay personal entrenado para encontrarla. Dos, porque no se realiza la técnica adecuada de resonancia o de imágenes para hallarla. Entonces, ojo con esto que también necesita precisión. Y miren aquí lo que nos encontramos. En este artículo muy bonito del Dr. Blunk, después de pacientes que han sido operados, encontraron las causas más frecuentes de pacientes que son llevados a cirugía con una lesión encontrada en la resonancia. En todos los pacientes, tanto en niños como adultos, digamos que la patología más encontrada fue la esclerosis mesial hipocampal. Miren que fue la más frecuente en todos los grupos etarios. Y estos pacientes tenían una característica que empezaban con epilepsias alrededor en la segunda década de la vida. Y la duración promedio hasta ser operados eran más o menos 22 años, ¿sí? Hasta que llegaron a ser operados. O sea, desde que empezaron con su epilepsia hasta que se tomó la decisión de operarlos, mire, 22 años. La segunda fue en las causas tumorales, pero miren lo que pasa cuando los dividimos entre adultos y niños. La principal causa de esas epilepsias fueron las esclerosis hipocampales, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de la cirugía de esclerosis hipocampales, que esa cirugía es muy agradecida. El 70% de los pacientes que son llevados a cirugía de hipocampo quedan libres de crisis aproximadamente por 10 años. Eso comienza a decrecer después del pasar 5 a 7 años, comienza a bajar un poco y comienza a perderse a veces la efectividad de la cirugía en algún grupo, que es en ese 30% que no mejora del todo. Pareciera ser que hay algunas digamos que pueden haber varios errores, en que no se delimitó muy bien la zona que uno quería sacar, o que finalmente había otra enfermedad asociada a esa esclerosis hipocampal que uno no la vio, y eso fue lo que hizo que la epilepsia volviera. Pero la causa más grande en adultos es esa, luego siguen los tumores y luego otras lesiones. Pero miren en niños es diferente. En niños la causa más frecuente de generar crisis estructurales son las anormalidades
en la formación cortical, o sea, en el neurodesarrollo, en la formación de esa corteza hay anormalidades. Y estos niños empiezan con epilepsias muy tempranas, miren, a los 2.2 años más o menos, y son operados aproximadamente a los 5.1 años. Ellos son operados un poco más temprano. Mire, los niños cuando son diagnosticados fácil y hay imágenes sugestivas de eso, se operan con un muy buen resultado. Entonces vamos a hablar aquí cómo hacemos para llevar a los pacientes a cirugía. ¿Qué pacientes realmente podemos llevar a cirugía? Miren que esto no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Es una decisión que es un proceso. Para poder llevarlos a cirugía, nosotros nos toca identificar estas zonas. Inicialmente se hablaba de la lesión del área, luego de la foco epileptogénico y luego de la zona en que hallamos las descargas en los electroencefalogramas. Este concepto se ha ido puliendo un poco y hoy en día hablamos de varias zonas. Miren, estas zonas son las que nosotros tratamos de encontrar a través de exámenes. Entonces ahí está donde estaba Edna y me decía, ¿qué hacemos entonces? ¿El médico qué debe hacer? Si el médico ya encontró que no responde a esos dos medicamentos, que controló todos los factores, debe encontrar estas zonas. Miren, hablamos de zona irritativa del área de corteza que genera las descargas interictales. Estas descargas interictales son aquellas descarguitas, las ondas que vemos nosotros en el electroencefalograma. Para eso mandamos electroencefalogramas. Pero a veces el electroencefalograma no me ayuda, entonces mandamos video, telemetrías, y ahí tenemos otras técnicas como ELG, UNIVA e imágenes funcionales. Entonces hallamos esa zona que pareciera estar muy cerca. Ahorita les muestro dónde está esa zona cerca del área de la lesión. Después de eso buscamos lo que es la zona de inicio de la convulsión. Esta área es el área de la corteza que inicia la crisis clínica. La llamamos también la crisis clínica. Es el área que denota, que detona esa descarga de neuronas para que empiece esa crisis clínica. Entonces, miren que ahí tenemos varios exámenes que podemos mandar. El electroencefalograma, un SPECT, que ahorita les vamos a mostrar qué es esto, una tomografía con emisión de positrones, ¿sí? Únicos. Entonces, aquí uno puede hacer este uso de imágenes funcionales que ya vamos a ver. ¿Qué es el área sintomatogénica? Por eso nos toca ver y describir muy bien la forma en que se presentan esas convulsiones. Miren que todos los pacientes no presentan una forma clínica igual. Ustedes pueden hablar entre sus amigos, entre los conocidos, y cada uno tiene una forma de epilepsia diferente, ¿sí? Por eso nunca pueden compararse, porque las epilepsias son completamente diferentes y las causas completamente distintas. Entonces, por eso nos toca indagar muy bien. Si ustedes pueden hacer videos de sus crisis, eso nos va a permitir a nosotros llegar más cercano a esta zona que se llama la zona sintomatogénica, que es la zona del cerebro que me produce los síntomas. Y luego hablamos de una lesión macroscópica, ¿sí? Que la podemos hallar en la resonancia, como yo les decía, es encontrar ese defecto en la resonancia. Y el déficit funcional, que por aquí probablemente nos acompaña nuestro neuropsicólogo, la zona de déficit funcional se halla a través de las pruebas neurocognitivas. Por eso miren todo lo que hay que hacer con un paciente que no está bien controlado. Hay que hacer imágenes funcionales, hay que hacer electroencefalogramas prolongados, hay que estudiar muy bien la semiología, o sea, los signos y los síntomas de sus crisis, hacer buenos protocolos de resonancia y que nuestro neuropsicólogo le haga los test de prueba cognitiva para encontrar dónde está ese déficit cognitivo. Y cognitivo no significa memoria, o significa muchas cosas más. Por eso es que hay que hacer esos tests que son un poco más específicos, y unir todos estos datos me permiten a mí aproximarme a una zona que probablemente pueda ser candidata a quitar o a resecar. Entonces miren cómo ha evolucionado esto a través de los años. Hoy en día, después del 2015, podemos utilizar muchas herramientas para precisar mejor ese sitio. Y entonces ahí vamos a hablar de esas nuevas tecnologías, ¿sí? Aquí está esto, mire, la lesión es el disquito negro, que es este que está acá. Digamos que ese sea el área anormal en el cerebro que está produciendo las descargas. Ahí al ladito está la zona de inicio ictal, o sea, muy cerquita se estimula esa corteza y comenzó a dar descargas, ¿cierto? Miren que ahí al ladito está la zona epileptogénica que contiene esa zona de inicio ictal, y aquí al lado de este círculo azulito claro es la zona del cerebro que ya comenzó a producirme los síntomas. Por eso, como les digo, es muy importante el video y que estén pendientes de qué es lo que el paciente hace primero. ¿Será que el paciente alcanza a sentir un aura? ¿Será que el paciente voltea los ojos primero para un lado? ¿Será que estira primero el brazo? Todos esos pequeños detalles nos van a ayudar mucho a ubicar esta zona de síntomas. Aquí está la zona irritativa, que es la que encontramos con los electroencefalogramas.
Para eso hacemos el electroencefalograma, para ver esas ondas que encontramos ahí. Y finalmente la del déficit funcional, que la descartamos con las pruebas cognitivas. Una vez hecho todo esto, miren lo que pasa. Un caso clínico aquí que les voy a mostrar. No es lo mismo tener un paciente aquí con esta lesión que ustedes ven aquí en el puntico rojo. Este paciente aquí en la resonancia con una muy buena técnica de resonancia que se llama el protocolo Harness, que fue descrito por la Liga Internacional contra la Epilepsia 2018-2019 por el doctor Bernasconi y colaboradores, el doctor Sendes, que ha sido mi maestro en todo este camino. Miren aquí, si uno encuentra este tipo de lesión, probablemente le vaya muy bien si uno reseca aquí está la lesión. El problema es que esto tiene una proyección hacia la parte inferior, entonces no va a ser tan bueno el resultado si uno no delimita muy bien la zona. Miren estas otras lesiones acá hay unas lesiones evidentes de polimicrogiria. Polimicrogiria son alteraciones anormales en la corteza de una niña menor. Si uno ubica la lesión, uno puede intentar resecarla. Miren que esta es la otra, digamos que la causa más frecuente de epilepsia, lo que hemos dicho ahorita, que es la esclerosis mesial temporal. Si uno hace una buena imagen, uno encuentra esta lesioncita que brilla en la resonancia y uno, si tiene síntomas característicos de esa área, imagen característica de esa área, electroencefalograma característico de esa área, y tiene una prueba cognitiva que me dice, no cabe duda que es esa área, perfecto, no hay que hacer más nada, ese paciente se lleva a cirugía, ¿listo? Se lleva a cirugía y ese paciente le va a ir muy bien. Paciente con esclerosis mesial temporal le va a ir muy bien. 70% de ellos a 10 años están libres de crisis, ¿sí? El 30% probablemente no respondan tan bien y existen ahí otra cantidad de factores que pues no trataremos el día de hoy por falta de tiempo, ¿sí? Pero miren lo que hacemos. Entonces aquí por lo menos hay que tener mucha experticia en la interpretación de la imagen, porque aquí mucha gente podría pensar que esta imagen que está acá es una lesión en el polo anterior del temporal. Cuando uno hace otra secuencia, que es la secuencia IR, que está aquí, uno encuentra que realmente no hay una alteración en la corteza. Entonces no necesita quitar este pedacito temporal. Simplemente es que con las alteraciones del hipocampo, uno podría hacer algunas alteraciones subsedáneas aquí en el polo anterior. Entonces miren que esto necesita de gente entrenada y experta para interpretar también las imágenes. Si quedan dudas, uno entra o si está cerca de algún área que comprometa el lenguaje, uno entra con otro procedimiento que se llama electrocorticografía, que ahorita se la voy a mostrar. Miren, si quedan dudas del sitio que puede estar generando las crisis, yo no veo nada en la imagen, en la resonancia, tenemos este tipo de imagen, que esto es un SPECT interictal, el de arriba. Interictal quiere decir cuando el paciente se le hace una imagen y en ese momento no está teniendo crisis, ¿sí? Por eso se llama interictal. Y acá abajito se llama SPECT ictal, quiere decir que se le hizo una imagen cuando ese paciente estaba teniendo una crisis. ¿Cómo se hace eso? Los pacientes se hospitalizan hoy en día, se les hace una telemetría y es un electroencefalograma prolongado. Y hay un técnico entrenado en neurofisiología para que identifique rápido la crisis. Esto va a depender de una identificación rápida de la crisis, inyectarle el radiotrazador, se inyecta por la vena y la inyección debe ser en los primeros 15 segundos de empezada la crisis para que nos ayude a encontrar esto que ustedes ven aquí, que es un puntico brillante. Entonces uno dice, mire, no cabe duda, eso tiene una sensibilidad y una especificidad altísima. Un SPECT ictal dice, oiga, aquí está el área que queremos retirar del cerebro. Entonces miren aquí lo que pasa. Uno puede hacer un SPECT interictal donde no encuentre nada, se fue en vano, pero uno lo complementa con un SPECT ictal, que es durante la crisis, y encuentra ese foquito que está generando las descargas, ¿sí? Miren que uno tiene esto mide circulación o flujo sanguíneo hacia el área que está descargando, mientras que el PET, con otro metabolito que es la fluorodeoxiglucosa, mide metabolismo, ¿sí? Entonces el área que está descargando se torna hipometabólica, o sea, un poco disfuncional o hipofuncional. Entonces, al no ser tan metabólica, alumbra aquí. Entonces, miren que se correlacionan unas imágenes con otras y eso es una cosa importante. Uno debe correlacionar toda la información y toda la información debe estarme hablando del mismo sitio que tiene la normalidad. Miren aquí hay una imagen que uno dice, aquí probablemente uno no ve mucho en la resonancia, pero cuando uno ve el PET, encuentra este hipometabolismo acá, este lado un poco más verde,
El lado normal del cerebro, el metabolismo normal se pinta en colores calientes, o sea, naranja, rojito. Ustedes ven que el derecho acá del cerebro se ve más rojito, pero acá se ve más apagado. Entonces uno dice, en esta área debe haber alguna normalidad. Y uno vuelve y hace una resonancia con mejor resolución de otros puntos diferentes y encuentra uno aquí la anormalidad. Bien. Entonces este paciente uno ya va definiendo la zona y probablemente sea más posible retirar ese sector con menos lesión para el paciente y con menos secuelas y con mejor respuesta en libertad de crisis, ¿sí? Miren lo que pasa cuando uno tiene una imagen de resonancia, y aquí le respondo la pregunta de pronto un poquito a Edna. Cuando tiene una resonancia y no muestra nada, pues necesita hacer otra resonancia con una técnica adecuada, o si no, necesita hacer imágenes funcionales. Miren el PET, tiene un PET, entonces la gente dice, pero es que en el PET tampoco vi nada. El PET tiene una secuencia que es cualitativa y tiene otra secuencia que es cuantitativa. Entonces miren que la cualitativa, que es la observación aquí de la mano derecha de arriba, la E y la F, no mostró mayor cosa, pero cuando yo hago la cuantificación a través de un software, que lo hacemos nosotros mismos, encontramos aquí este puntico azulito más oscuro y encontramos el área que está afectada, que es aquí. Cuando hacemos esta reconstrucción encontramos esta área afectada. El encontrar realmente el área nos mejora la probabilidad de operar a ese paciente y que ese paciente salga bien, que le vaya mucho mejor que al paciente que no encontramos una lesión. El paciente que no se le encuentra lesión realmente no se debería operar porque puede irle muy mal o se le pueden hacer más daños. Entonces miren que aquí en la resonancia probablemente no se veía nada. Cuando uno hace un análisis retrospectivo encuentran un engrosamiento aquí en este surco frontal superior, y mírenlo aquí, con el PET, con la cuantificación, se halla, miren, este paciente se operó, se le retiró este pedacito, este es el TAC postquirúrgico, y le fue supremamente bien. En este momento este paciente lleva 14 años libres de crisis. Obviamente, otra cosa que ustedes tienen que saber es que una vez se opere, la cirugía no quiere decir que ya no va a tener nunca más medicamentos. Los medicamentos se siguen utilizando. Algunos pacientes, después de un tiempo, uno intenta retirar el medicamento lentamente y algunos de ellos toleran la retirada completa del medicamento y quedan sin medicamento. Tenemos varios pacientes, especialmente epilepsias del lóbulo temporal, que están sin medicamento, quedaron muy bien, sin crisis y sin medicamento. Hay otros que deben continuar con dosis más pequeñas de medicamento, ¿sí? Pero la calidad de vida del paciente mejora sustancialmente. Estos son estudios que hay de uso de otras imágenes que se llaman, que son funcionales, se llaman resonancias funcionales o BOL, que han demostrado que tienen una correlación muy alta con los estudios invasivos de electrodos. Entonces ya vamos a ver qué son los estudios invasivos de electrodos. Miren esto. Estos son los estudios invasivos de electrodos. Uno puede, antes de uno decidir invadir a un paciente, uno ya tiene que tener una hipótesis. ¿Cómo se crea esa hipótesis? Con todo lo que acabamos de ver. Uno tiene que tener una hipótesis de una región que está generando esas descargas. Si uno no tiene una hipótesis y se va a entrar a invadir un cerebro sin tener idea de dónde es que está generándose la crisis, esos son los resultados malos en cirugía de epilepsia. Entonces siempre el grupo completo tiene que estar digamos que muy bien, no solamente entrenado, sino digamos que engranado el uno con el otro, para que todos estos hallazgos que hemos encontrado en nuestros pacientes nos permitan hacer una hipótesis de una posible área de cerebro que está descargando y así atrevernos a entrar con electrodos. Ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones de estos electrodos profundos. Esto se hace con paciente despierto y se comienza a monitorizar. Miren que este es el electrodo, tiene unos contactos y esos contactos nos permiten sensar actividades muy rápidas que no son posibles sensar con el electroencefalograma que utilizamos convencionalmente, porque acuérdense que eso nomás es acá arriba en el escalpo, en el cuero cabelludo. Entonces hay muchas cosas que probablemente si la actividad es muy profunda no se va a sensar aquí en el electrodo, pero para eso son estos electrodos profundos, se introducen en el cráneo con varias técnicas quirúrgicas. Para eso es importante tener un neurocirujano entrenado y lo que nos va a permitir es encontrar esta actividad más rápida. Miren, esa actividad que puede oscilar, la actividad interictal puede oscilar entre 200 y 250 Hz. Eso es una cosa supremamente rápida, son 250 ciclos por segundo, imagínense. Y la actividad ictal puede ir desde 250 hasta 500 Hz. Esto nos permite precisar muy bien la zona. Miren que en este paciente quedaban dudas con respecto a la zona porque era muy profunda.
cuando se hace la intervención, estas letras acá significan un segmento del cerebro. Entonces, esta es el área del temporal, en la parte más interna, se llama mesial, ¿sí? Lóbulo temporal mesial. Y ustedes alcanzan a ver aquí esta actividad que es muy rápida, mírenla aquí. Y esta actividad se va rápidamente para la ínsula, miren acá arriba. La ínsula es una estructura que es muy profunda en el cerebro y que lamentablemente no les coloqué un artículo que publiqué recientemente, pero publiqué un artículo de un paciente que tenía unos síntomas muy raros, que fue tratado como una apnea del sueño, porque él solamente manifestaba que le ahorcaban y sentía como si le apretaran el cuello, y lo diagnosticaron como una apnea del sueño. Cuando lo vimos nosotros en nuestro grupo, encontramos que tenía una posible epilepsia de la ínsula. Todos los estudios habían sido negativos. Cuando hicimos la resonancia tenía una lesión en la ínsula derecha y finalmente los electros habían sido normales. Entonces miren que un electro normal no quiere decir que no tenga nada, quiere decir que hay que estudiarlo mejor. ¿Listo? Entonces aquí esa lesión se iba hacia la ínsula y aquí lo que hacemos luego es colocarles un estímulo. Con esos mismos electrodos se le coloca un poquito de estímulo con corriente, 2-3 miliamperios, y con esos miliamperios uno desencadena la crisis y uno dice, bueno, estamos en el lugar que es. Este es el sitio donde descargamos un poquito de energía y reproducimos la crisis eléctrica y reproducimos la crisis clínica. No nos queda duda, vámonos de cirugía. ¿Listo? Entonces miren las indicaciones para uno invadir un paciente. Para uno colocarle esos electrodos, estas son las indicaciones. Que yo tenga una hipótesis de una lesión probable cerca de un área elocuente. ¿Qué quiere decir área elocuente? Si yo tengo una lesión cerca del área del habla del paciente, o el área de la visión, o el área de la audición, o el área en que se mueve, yo tengo que ser muy honesto con ese paciente y decirle, mire, su lesión está muy cercana a un área muy sensible. Si yo quitara ese pedacito, podría dejarlo a usted con algún déficit, o sin moverse de un lado, o sin ver, o sin oír. Entonces ahí es importante hacer un monitoreo con electrodos profundos para detectar muy bien el área y si es posible o no resecar. Eso se conversa y se negocia con el paciente, ¿de acuerdo? Tener una lesión, una hipótesis muy bien delimitada, pero si la lesión es muy profunda, uno dice que esto puede ser en una zona muy profunda, es preferible estudiar ese paciente con electrodos profundos. ¿Sí? Si de pronto uno quiere explorar los dos hemisferios por alguna razón que no tiene muy clara la hipótesis, pero digamos que hay posibilidad de un lado, pero es posible que en otro muy puntual también, uno puede invadir, pero teniendo muy claro cuál es el foco principal, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que no es por invadir. Y lo otro es cuando uno tiene la necesidad de pronto de limitar una red. Acuérdense que la epilepsia son redes funcionales, entonces uno va encontrando redes que van conectando el cerebro y es eso que hace que uno pueda tener más síntomas y que finalmente termina siendo una propagación bilateral. Entonces, mire que con respecto a la cirugía, es importante que ustedes sepan esto. Este es el mejor estudio que existe, un Cochrane, con 177 ensayos clínicos controlados, que mostró que definitivamente la cirugía en aquellos pacientes donde se localiza una lesión es satisfactoria. Y la proporción de buenos desenlaces está entre un 50 y un 100%. O sea, es muy bueno realmente en pacientes que son bien elegidos para cirugía. ¿Qué además encontró eso? Que los tratamientos finalmente versus el tratamiento farmacológico en pacientes con epilepsia refractaria les fue mejor con cirugía, indudablemente. O sea, ya sabemos que ese paciente que no respondió a los fármacos le va muchísimo mejor si yo trato de ofrecerle una opción diferente, que es buscar una lesión y operarlo, ¿sí? En quienes se encuentra una lesión, yo lo puedo operar y le va a ir muy bien. ¿Qué hacer cuando no se encuentra una lesión? Ahí viene esto. Si yo ya no encuentro una lesión definitivamente, digamos que ese paciente está refractario al manejo, pero yo digo, venga, no encuentro lesión. Le hice todas las imágenes funcionales, le he hecho todos los estudios que hay y yo no encuentro lesión, no encontramos lesión, la verdad. O, por el contrario, digamos que tiene varias lesiones, unas lesiones que se llaman multifocales o se llama descargas epileptiformes multiregionales o epilepsia multifocal. Yo ahí no puedo resecarle todo el cerebro ni sacarle varios puntos porque dejaría al paciente en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha intentado describir unas nuevas estrategias que son los dispositivos. Los dispositivos, finalmente ahí tenemos varios. Uno de ellos es el nervio vago. Miren que este estudio es muy viejo, pero vamos a ver cómo ha evolucionado la ciencia ahorita y cómo llegamos a la nueva literatura. En este estudio que fue muy viejo del doctor Handor,
él dice, mire, yo aquí comparé y digamos que el análisis interobservador encontró que esos pacientes, cuando yo les coloco un dispositivo, el nervio vago, que es un dispositivo que se coloca aquí como si fuera un marcapasos y se colocan los electrodos en el nervio vago, que eso va a censar cuando se está descargando, se está haciendo una descarga en el cerebro, y hay un imán. Si el paciente tiene algún aura, él debe pasar el imán para abortar la crisis, ¿sí? Vamos a ver cuánto sirve esto. Entonces, el análisis interobservador fue positivo, pues poquito en favor de aquellos que tenían el nervio vago versus quienes no. Bueno, aquí realmente no fue de quienes tenían nervio vago versus quienes no. Aquí se comparó dos cosas: estimulación del nervio vago con alto estímulo y estimulación con bajo estímulo. Con alto estímulo eran aquellos pacientes que tenían programado el marcapaso en algunas secuencias un poco más intensas, ¿sí? El ciclo on-off con intervalos con 30 segundos más o menos, con un tiempo de duración en on de aproximadamente 500 microsegundos, y tenían un estímulo un poco mayor, nunca sobrepasando los 3.5 miliamperios, ¿sí? Mientras que los de estímulo bajo se les dejaba el nervio vago, pero se les hacía un estímulo un poco más bajito. A estos, en el análisis que el paciente hacía, también notaron una mejoría a favor del estímulo alto. O sea que el nervio vago funcionó cuando se colocó con estímulo alto. Pero miren que este estudio, cuando uno lo analiza bien, uno dice la frecuencia. El estudio fue en pacientes que tenían más de 6 crisis por mes, y la resolución de las crisis solamente fue un 28%. Uno dice, poco, ¿no? Pero si es un paciente que tiene muchas crisis, pues ayuda en algo, ¿no? Con alta frecuencia. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios del nervio vago más frecuentes? En ese momento, alteraciones de la voz, ¿sí? En alta frecuencia, y tos. Miren lo que pasa en un estudio más reciente. Este estudio es del 2013, publicado en el 2013, del Dr. Morris. Entonces miren que él ya hace una revisión sistemática y encuentra diferentes artículos donde el beneficio del nervio vago fue igual o un poco mayor al 50% en todas estas poblaciones, específicamente en poblaciones de niños que tenían múltiples crisis, en niños que tenían Lennox-Gastaut, que una de las características del síndrome de Lennox-Gastaut es que tienen múltiples crisis, ¿de acuerdo? Y una de ellas es que puedan tener drop attacks, y es que son caídas súbitas que hacen que estos pacientes tengan traumas innumerables y alto, digamos que probabilidad de accidentabilidad. Aquellos que tienen drop attacks deben combinárselo o ver la posibilidad de hacer una cirugía que aquí no la mencioné, que se llama callosotomía, que es retirar una porción del cuerpo calloso. Miren, este es el nervio vago, este es el bolsillito, miren, es un loop, un asa, que viene acá el electrodo al nervio vago, y finalmente él tiene un imán donde el paciente puede abortar la crisis. Miren lo que mostró esto en este último artículo, que es el más reciente. Este artículo fue 2018 y es una revisión también sistemática. Encontró que el seguimiento finalmente a 48 meses, más o menos los pacientes respondían en un 60%. Responder quiere decir que bajaban crisis. ¿Cuánto bajaban las crisis realmente que pudiesen tener una reducción mayor al 50%? Esos eran los respondedores, así fueron definidos. Y miren que un 8% en esos 48, un 8% de esos pacientes que tuvieron estimulador de nervio vago permanecieron libres de crisis, o sea, sin crisis, obviamente con su terapia farmacológica. Estos son dispositivos que son adyuvantes, no se puede quitar la terapia, ¿sí? La terapia farmacológica. Pero demostró que tiene algunas otras mejorías importantísimas en otros dominios cognitivos. Hizo que el paciente permaneciera más alerta, hizo que el paciente tuviera un estado posital con menos disconfort, con menos accidentalidad, hizo que el paciente tuviera menos frecuencia o clúster de convulsiones, mejoró el ánimo. Entonces miren que dio algunos otros beneficios. Este es un nuevo dispositivo que se llama RNS. El RNS es un neuroestimulador de respuesta al estímulo.
Miren lo que hay, esto es como si fuera un marcapacitos que se coloca aquí en la bóveda craneana y tiene un haz que va a ir profundo acá a los surcos. Obviamente esto se coloca después de haber hecho un estudio minucioso donde se supone que hay por lo menos 1 o 2 focos. Si ese paciente tiene 2 focos, pues obviamente no va a ser candidato a cirugía porque ya tiene 2 focos, y tener 2 focos pues uno no puede quitar 2 pedazos de cerebro, como les digo, porque el paciente podría quedar muy mal. Entonces este dispositivo ha salido muy bueno y ya vamos a ver cuál es la efectividad de él. Este estudio es un estudio multicéntrico con seguimiento a 7 años, randomizado, doble ciego, bien hecho, con una N de 191 pacientes y en promedio con un tiempo de pacientes en promedio de pacientes con unas epilepsias en promedio de 19 años han llevado con sus epilepsias. La frecuencia de crisis de esos pacientes normalmente eran 10 por mes. Este dispositivo logró finalmente una reducción de crisis de 44% el primer año, 53% a los 2 años, con una muy buena P de significancia estadística. Y miren que cuando se hace el análisis por intervalos intercuantiles, hay un rango entre 44 y 68% de mejoría en todo el seguimiento entre 3 y 7 años. O sea que este dispositivo podría lograr control de crisis hasta en 68% y se llama el RNS, o es conocido en el mercado como el NeuroPace. Esto funciona como un marcapaso. Apenas está sintiendo que la descarga se va a dar en el cerebro, él manda una onda de despolarización y aborta la crisis, ¿sí? Las complicaciones de él fueron solamente infecciones asociadas al sitio de inserción, muy bajo, miren, 9% solamente, y explantación del electrodo, o sea, que se saliera el electrodo, 4.7%. Miren que de ahí para acá hay estudios muy buenos, pues este ensayo clínico controlado encontró, este es un metaanálisis con ensayos clínicos controlados de pacientes con epilepsia refractaria y el objetivo era comparar diferentes puntos de estimulación cortical. Este estudio aquí es de estimulación profunda. Qué pena con ustedes que aquí no me salió el slide de abajo, pero aquí ya estamos hablando de estimulación profunda de diferentes estructuras dentro del cráneo. Se llama Deep Brain Stimulation, ¿sí? O DBS. D de dedo, B de burro, S de sapo. Entonces esa es otra técnica que se llama el DBS. Este se hizo en pacientes con refractariedad y se hizo un comparativo entre estimulación cortical y falsa estimulación. Entonces se estimulaban algunas áreas en algunos pacientes y en otros no se hacía el estímulo realmente, se miraba quién le iba mejor o si realmente mejoraba o no las crisis. El outcome primario o el desenlace que uno quería ver primario era libertad de crisis, ¿sí? La tasa de respondedores de ellos se definió como aquellos que lograran una reducción de crisis de más del 50% de las crisis basales. Se miró también el test neuropsicológico para ver si habían mejorías en la parte psicológica y se miró también la calidad de vida, a ver si mejoraba la calidad de vida de sus pacientes. Si ustedes ven esta tabla que está aquí están los 2 estudios que fueron incorporados. Aquí están, esta tabla me dice si cumplían o no cumplían con la metodología estadística adecuada. Miren que realmente algunos tenían fallas, pero en la gran mayoría cumplían con la metodología, solamente que eran estudios realmente con muy poca muestra, lo que no logró permitir establecer diferencias. Entonces, aquí, con respecto a la libertad de crisis, miren que estos pacientes que fueron estimulados en diferentes regiones, en el núcleo talámico anterior, en el núcleo talámico centromediano, este grupo estimuló ahí, este núcleo estimuló en el núcleo cerebelar, este otro grupo estimuló en el hipocampo, estos otros estimularon también en el hipocampo, estos estimularon en otros núcleos que llaman el núcleo accumbens, y miren que en el análisis completo de los diferentes puntos que se estimularon, esta técnica no mostró realmente ser muy efectiva. Miren que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las diferentes zonas que se estimularon con respecto a la reducción de crisis. Era como tirarse un carizallazo al aire, o sea, puede que sí, puede que no. Los respondedores, igual, este rombito lo que nos muestra es, miren que al lado derecho tenemos los que digamos que los que estaban favorecidos por la estimulación y acá el grupo de control.
Cuando uno ve, todos estos diamantes tocan el 1, lo que quiere decir que los análisis no fueron estadísticamente significativos, no hubo realmente un valor sustancial o fuerte a hacer este tipo de intervención, ¿sí? La reducción de frecuencia de crisis, miren que en frecuencia de crisis sí favoreció miren, favoreció hacer una estimulación cercana a la zona ictal. Si uno se hace una estimulación cercana a la zona ictal, se vio favorecida, o sea, en reducción de crisis, sí se redujeron número de crisis. Y miren acá también, la estimulación de el núcleo anterior del tálamo también favoreció un poco la reducción de crisis en estos pacientes. La parte de calidad de vida estuvo ahí, no fue estadísticamente impactada por el desarrollo. Vamos a ver nomás un casito clínico ya para terminar. Yo creo que llevamos exactamente me parece 50 minuticos. ¿Me dan tiempo para mostrarles un caso clínico? Sí, sí, señor. Miren este caso clínico de un paciente. Este paciente tenía 34 años de edad, empezó con crisis a los 12 años, tenía una semiología de crisis así, miren, él tenía un zumbido en el oído, pero no recordaba el lado. Él decía, mire, a mí me da un zumbido en el oído antes de la crisis, pero yo no recuerdo si es izquierdo o derecho. Luego tenía pérdida de conciencia, se desconectaba, luego tenía cialorrea, que es botar saliva por la boca, y tenía trauma lingual bilateral, se mordía la lengua a los dos lados, sin relajación de esfínteres, él no se orinaba ni tenía nada más. Quedaba después de la crisis obviamente desorientado. Tenía otra versión que decía que tenía la mirada fija y a veces volteaba la cabeza, pero tampoco recordaba el lado hacia donde la volteaba, ¿sí? Y comenzaba a caminar de forma automática sin tener conciencia. Y tenía unas terceras crisis que eran crisis nocturnas con movimientos tónico-clónicos, ¿sí? Con relajación de esfínteres ocasionales en ese tipo de crisis. Entonces miren que este paciente tenía una frecuencia de crisis de una vez por mes, más o menos, y tenía farmacoresistencia, ya había probado todos los fármacos existentes. En el electroencefalograma se veían algunas descargas en el temporal derecho, otras en el frontotemporal o parietal derecho, otras crisis electrográficas temporal derecho. Entonces uno decía, qué raro, miren, el electro me está mostrando una área derecha, pero las crisis, hay 3 tipos de crisis y ninguna me permite, a través de los signos y los síntomas, ubicar un sitio. Entonces yo ahí tengo mucha duda de cuál es el sitio todavía. Cuando le hago los electros encuentro esta actividad aquí, ¿sí? Frontotemporal derecha, ¿de acuerdo? Encuentro que él hace crisis, logramos registrar las crisis. La idea de hacer telemetrías es poder registrar crisis, poder grabar crisis y registrar las crisis para ver si el electro nos ayuda a localizar un territorio en el cerebro. Este electroencefalograma no permitió hacer eso, porque la descarga era generalizada aquí y uno decía, pero las crisis se comportan focales, miren que no me cuadra. Entonces uno comienza a armar las piecitas del rompecabezas. Uno dice, este electro no me cuadra con la clínica y vamos a ver entonces qué más veo. El electro es generalizado y comienzo a ver las imágenes. En las imágenes iniciales las han reportado como normales. Nadie encontró nada en las imágenes. Cuando volvimos a las imágenes y las repetimos de forma muy consciente, haciéndole caso un poquito a lo que él sentía de los oídos, entonces en el lóbulo temporal posterior hay una representación de los sonidos, ¿sí? Se llama el haz de Heschel. Ahí buscamos, como no sabíamos qué lado era, porque él no recordaba qué lado era, no nos podíamos ubicar, pero buscamos exhaustivamente en ambos lados y encontramos una lesioncita aquí, no sé si ustedes alcancen a verla. Ustedes ven aquí, es un poquito más gruesa, esto blanquito aquí, que acá no se ve. Sin embargo, aquí dejaba muchas dudas, y con esas dudas no íbamos a operar a un paciente. Entonces uno dice, no me atrevo, hagámosle otros estudios más. Se le hizo este otro estudio de resonancia, otra secuencia, donde se aplicó una secuencia de IR, se llama Inversion Recovery, y miren que aquí se ve un poco mejor esta área, está un poco más hipointensa, aquí un poco más grisecita, si la ven acá más oscura. Uno dice, esto va tomando como fuerza, pareciera ser que ahí tenemos una lesión. Cuando le hacemos el PET, uno dice, miren, el PET finalmente uno ve un hipometabolismo acá, ¿cierto? Y aquí un hipometabolismo en la cuantificación, pero en la cuantificación todavía no me permite. La cuantificación es muy buena, pero todavía no nos decía en qué sitio estaba. Esta es la resonancia que nos permite ver un poco mejor esa lesión ahí. Miren aquí cómo se ve, esto blanco, mientras que acá no se ve nada.
seguimos pensando en que esa lesión podría ser, pero no nos atrevíamos a operarlo porque es que estaba muy cerca de la audición. Si uno no evalúa bien esa área, puede dejar a este paciente sordo, o también está cerca del área del lenguaje, que es el área en que se interpreta el lenguaje. Si yo lo opero sin saber bien, dejo a ese paciente sin entender el lenguaje, e imagínense el daño que yo le haría a ese paciente de vivir sin entender el lenguaje. O sea, no podría uno hacer eso. Entonces hicimos otra técnica que se llama EYFMRI, y es combinar un poquito esa imagen funcional con las descargas en el electroencefalograma. Esto nos permitió ver con mayor precisión lo que les hablaba, que esa área era, entramos a la cirugía con una técnica que se llama electrocorticoestimulación, que es esto que ustedes ven acá. Es un electrodo con electroditos que se colocan sobre el cerebro directamente, y se registra si tiene descargas o no en el área que uno está sospechando, y luego se le hace una estimulación para ver si delimitar un poco la zona y no lesionar más a ese paciente. Finalmente se operó, mírenlo aquí, se le resecó esa área, sí, un poquito más posterior al área de Wernicke. Aquí adelantico estaba el área del lenguaje. Imagínense, si no hago una buena mapeamiento de esta área, vamos a lesionarlo. Ese paciente quedó perfecto, libre de crisis y sin ningún tipo de secuelas. Esta es los sitios donde yo me he entrenado, en Cleveland Clinic, en Ohio, en Estados Unidos. He estado en los cursos de verano de la Universidad de Venecia de la Liga Europea contra la Epilepsia, y finalmente las conclusiones de esta charla, de esta conferencia, son tener una hipótesis clara siempre, evaluar el riesgo-beneficio de cualquier tipo de intervención quirúrgica que yo quiera hacer en mi paciente, determinar la mejor intervención, y eso tiene que ser individualizando el paciente. Recuerden que esto no es una receta de cocina, cada paciente hay que evaluarlo puntualmente, y hacer uso racional y adecuado de las herramientas de investigación prequirúrgicas. Una buena evaluación prequirúrgica garantiza una probabilidad alta de éxito en la cirugía. Estos son nuestros datos de localización para la gente que nos sigue. Estamos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia. Estas son nuestras redes. Este es nuestro canal de YouTube para quienes quieran seguirnos. Tenemos mucha información a través de epilepsia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por esta información tan amplia, tan útil, y la verdad nos estamos, yo creo que educando mucho al respecto de este tema que no se maneja mucho, no lo conocemos mucho, y ha sido muy completa. Doctor, pues pasamos a unas preguntas que nos enviaron. Entonces, claro que sí. Te leo la primera. Sí, claro. Dice que se habla de libertad de crisis, pero no de cura de epilepsia. Si es verdad o es esto, ¿no, doctor? Si realmente se cura la epilepsia con una cirugía. Bueno, mira que ahorita lamentablemente el término de curación no está avalado por el ILADE. Hay un término que se avala, que se llama el término de remisión. ¿Sí? El término de remisión es considerado hoy en día como aquella persona que logró libertad de crisis ya más de 10 años, y que esos últimos 5 años de esos 10 ha estado sin medicación. En esos pacientes uno puede hablar de remisión. ¿Por qué actualmente no se habla de curación? Porque en los estudios que hay de seguimiento de pacientes con epilepsia, digamos que hay pacientes seguidos más o menos a 10 y 15 años en los centros que más antiguos, pues que comenzaron a hacer cirugías de epilepsia muy bien diseñadas y muy bien elaboradas con grupos claros de epilepsia. Tienen seguimiento de pacientes a 15, 20 años, en donde han encontrado que hay pacientes libres de crisis aquí a 15 años, lo que no garantizaría que en algún momento de la vida pudiese haber una nueva crisis. Lo que ha pasado en la esclerosis mesial temporal, por ejemplo, que se sabe que el 70% de sus pacientes puede estar libre de crisis a 10 años, pero algunos de ellos desde 30 podría volver a presentar crisis, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Voy a abrir mi cámara. ¿Qué hay detrás de todo? Ay, ¿qué pasó? Mi cámara dice que no abre. Por favor, quien está manejando, para abrir la cámara al doctor, si es tan amable. Ya. Pues aprovechamos, doctor, yo creo que ahorita le abran la cámara. Yo creo que es problema como de acá. Usted no puede iniciar su video, pues... creo que es internamente que le pueden abrir la cámara, doctor. Es cierto, pero bueno, para que no perdamos el ritmo, te cuento un poco. Mira, entonces,
finalmente ese paciente no puede decir uno, ah, bueno, algo pasó ahí, o los límites de la cirugía no quedaron bien estudiados y uno quitó solamente el pedacito y no evaluó que había otro espacio o otro foco epileptogénico, o finalmente la misma gravedad de la enfermedad resultó ser mayor a la que uno creía. Entonces, ahí en el esclerosis mesial temporal hay algunos trastornos que hoy se sabe de la corteza que a veces parecen esclerosis mesial temporal, pero que no son, y se llaman trastornos leves de la mielinización cortical. Pareciera que son lesiones más profundas y que comprometen mucho más extensión de la corteza, que no son evaluables a veces propiamente con la imagen, y se da cuenta ya uno con la patología de la muestra, y esos pacientes vuelven a tener crisis. Entonces, ahorita, en términos de curación, probablemente no está avalado, pero sí tenemos muy buenos resultados. Ya, doctor. Para poder activar la cámara puede pedir permiso y ahí podrá activarla. Ahí se la activan por interno. Eso, doctor. Antes de continuar, si quieren, para poder tener el recuerdo de esta charla, activar sus cámaras y nos tomamos una foto y continuamos con 6 preguntas más que tenemos, si son tan amables. No sean tímidos, estamos en familia, estamos eso. La idea es tomarnos una foto y continuamos con las preguntas y cerramos. Eso. Bien, Claudio. Sí, la idea es tener esta evidencia de la reunión, del aprendizaje que hemos tenido, entonces de esto se trata. Entonces, a las 3 y nos tomamos la foto, ¿listo? 1, 2, 3. ¿Una más? 1, 2, 3. Listo. Bueno, doctor, entonces seguimos con las preguntas que nos hicieron. Permítame. Y aquí viene una segunda. Era, ¿qué zona es más compleja de intervenir? ¿Derecha o izquierda? O de pronto un área profunda del cerebro. Las áreas profundas son más difíciles de estudiar, entonces por esa razón, como ustedes vieron, a veces uno no encuentra hallazgos muy fáciles y toca utilizar digamos que una estrategia mucho mayor y más amplia en cuanto a estudios diagnósticos. Entonces las zonas profundas son más complejas, pero también las zonas que están cercas a áreas del lenguaje, ¿sí? Porque son muy complejas, por lo que yo les decía, pueden ser que uno pueda dejar al paciente con limitaciones muy graves si uno no hace un buen estudio y si no está bajo el estudio de un grupo muy bien entrenado. Bien, doctora, acá preguntan. Hay otra preguntita, Edna, qué pena. Ella decía izquierda o derecha. Eso va a depender mucho de la lateralidad del paciente. Entonces hoy en día sabemos que para eso nos ayuda muchísimo la zona de déficit funcional, que son las pruebas con los test cognitivos, para saber ese paciente dónde tiene su dominancia del lenguaje. Entonces, si la dominancia del lenguaje es derecha y la lesión está derecha, pues obviamente hay un riesgo mayor de que él vea afectado su memoria o algunas cosas propias de su lenguaje. Y viceversa. Ya. Aquí preguntan, ¿qué opina usted sobre las microoperaciones con láser? Es una excelente opción terapéutica. Miren que no la traje mucho porque realmente hay centros en el mundo que lo están haciendo muy bien. Cleveland Clinic es uno de los pioneros haciendo esto, el laser ablation, sino que es para lesiones muy puntuales. Hay gente que está utilizando este laser ablation en lesiones un poco más grandes, como esclerosis mesial hipocampal, pero la verdad, los resultados todavía siguen siendo con muy poca muestra de pacientes y todavía no son una recomendación a hacerlo de forma indiscriminada, menos si no se tiene experiencia. Pero si hay lesiones muy puntuales, digamos que hay heterotopias son pequeñas lesioncitas corticales o subcorticales que se encuentran ahí en la sustancia blanca y uno la puede mapear bien. Entra uno con el laser ablation guiado por imágenes y ablaciona, eso es con radiofrecuencia, y finalmente se quema ese pedacito. Hay datos y hay estudios que le va muy bien si el paciente es bien elegido. Recuerden que aquí lo más importante es elegir bien al paciente para cada una de las intervenciones. Hay otra técnica que se llama termocoagulación,
también se hace, pues, no propiamente con el láser, pero se hace con el electrodo que yo les mostré, con lo que se hace monitoría invasiva de electrodos profundos. Y se coloca obviamente ahí un tipo de corriente continua que va a termocoagular. Eso es más térmica. Va a termocoagular la lesión y hay buenos resultados también. En Colombia hay un par de grupos haciendo termocoagulación con buenos... Ok, doctor. Acá la quinta pregunta, ¿qué sucede si un paciente que se le ha hecho un PET, electroresonancia, Tesla, el test, pero no es concluyente, se presentan distintos focos, ahí qué se puede hacer? Qué pena, Aina, no te escuché muy bien. A ver, pues es un paciente que habla que ya le hicieron todo tipo de exámenes, el PET, el electro, etcétera, y encontraron en 2 focos, pero no se puede, pues la conclusión es que no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué aconseja el doctor? Ok, entendí. Bueno, mira, como mencioné ahí, si ya hay identificados 2 focos o más, entonces uno dice, aquí con los 2 focos, uno tiene que evaluar muy bien al paciente de hasta dónde él no está respondiendo con la combinación adecuada de fármacos. Y allí uno podría tener varias opciones. Inicialmente, ayudarse un poco de la terapia cetogénica, que ha mostrado ser eficiente en aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía, ¿sí? Porque, como les dije, resecar o retirar los pedazos de cerebro puede generarle mucha discapacidad al paciente. Entonces uno podría estudiarlo puntualmente para ver si es candidato o no a una terapia cetogénica y ver cómo responde inicialmente. Y 2, plantear, si no hay respuesta a esto, la posibilidad de uno de los dispositivos. Uno en este momento, con esa característica de tener los focos identificados, si el país donde él se encuentra tuviese la posibilidad de un RNS, que era el que yo les mostraba, que es el NeuroPace, ese ha mostrado una efectividad mayor dentro de todos los procedimientos de dispositivos, pero el problema es que no está en todos los países. En Latinoamérica creo que es complejo, entonces el estimulador de nervio vago en algún momento podría ser adecuado. Eso hay que medir el costo-beneficio, hay que dialogarlo con él. Bien, acá hay una pregunta que dicen ¿qué tanto es cierto que los pacientes que se operan pueden dejar de tomar medicamentos después de la operación o debe seguir tomando medicación obligatoria después de la misma? Siempre que se opera, debe continuar con sus medicamentos por un tiempo prudencial, ¿sí? Por un tiempo prudencial, uno comienza a evaluar la respuesta a las terapias. Miren que después de la cirugía eso es una cosa maravillosa, por lo menos en esclerosis mesial temporal, el paciente se opera y al día siguiente se va para la casa. O sea, uno opera a un paciente con esclerosis mesial temporal y al día siguiente, si no tuvo ningún tipo de complicación, se va para la casa y él va teniendo una respuesta muy buena de libertad de crisis. Esos pacientes que van a responder, responden desde muy temprano. Entonces uno podría con ellos intentar hacer descalonamiento de medicación después de un año aproximadamente, ¿sí? Y comenzar a hacer escalonamiento. Si el paciente tolera el escalonamiento de medicación, como les digo, hay un grupo de pacientes importantes que lo tolera y que queda sin medicamentos. Pero una cosa que tiene que saber el paciente es que la cirugía no implica que de una va a quitar el medicamento. Esto mejora la calidad de vida, es posible que haya una reducción grande de la medicina y en algún grupo de pacientes retirada completa de la medicina. Pero en grandes, digamos que en una conclusión grande es que indudablemente, como yo les mostré en un slide, la cirugía en aquellos pacientes que realmente son refractarios resultó ser más beneficiosa que la terapia farmacológica sola. Ok, aquí hay una pregunta sobre la efectividad de operar el esclerosis mesial del lóbulo temporal en la niñez y en la adultez. O sea, ¿qué más es efectivo, en niñez o en adultez? Mira que la esclerosis mesial temporal, como es una de las patologías más frecuentes tanto en niñez como en adultez, ustedes vieron que era la primera en adultos y era la tercera en niños, ¿sí? Entonces, como en niños es más frecuente las anormalidades de la mielinización cortical o del desarrollo cortical, en ellos quizás las cirugías más frecuentes son operar esas alteraciones. Pero en cuanto a la esclerosis mesial temporal, entre más rápido se opere, si realmente hay un diagnóstico de epilepsia refractaria, le va a ir muy bien, ¿sí? Entre más joven, mejor calidad de vida y evita uno menos complicaciones, que es lo que ha demostrado. Solo que la esclerosis mesial temporal también es sabido que empieza
de la segunda década de la vida, es lo más usual. O sea que no es una epilepsia que empiece en los primeros 10 años de vida. Empieza usualmente después de los 10 años, ¿sí? Que se comienza a desarrollar. Y en algunos puede comenzar, muy pocos, antes de esos 10 años. Pero entre más, si ya está ubicada, si es el paciente adecuado, si tiene una imagen que me dice que es, un electro que es concordante, una clínica que concuerda, ese paciente se va a beneficiar muchísimo de ser operado, que es lo ideal. Vale, listo. Aquí hay una pregunta que una persona con síncope vasovagal y epilepsia lóbulo temporal podría utilizar estimulador nervio vago o ser operado. Ahí está un poco escueta la pregunta, ¿sabes por qué? Es muy grande Más que eso es porque finalmente un síncope vasovagal siempre hay que estudiar a ver qué es lo que sucede, si es que tiene un proceso cardíaco. Los síncopes vasovagales siempre están más relacionados con alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, uno pensar en un estimulador de nervio vago, pues de entrada, sin haber hecho unos estudios antes, lo que toca que hacer es, acuérdense primero verificar que sí sea refractario. Segundo, en el orden de ideas, es buscar si tiene una lesión, y si ese paciente se le encuentra una lesión típica, uno va a intervenir esa lesión si concuerda con todos los estudios que dijimos y no lesiona un área del lenguaje. Y después de eso, el síncope es una cosa completamente aislada, a no ser de que sea un síncope asociado a una epilepsia de la ínsula, ¿sí? Uno dice, bueno, es una ínsula que está generando alteraciones cardíacas, arritmias, y esa ínsula está generando después el síncope. Es muy pocas veces que sucede esto, la verdad. Pero si hay una lesión en la ínsula, pues la idea es intervenir esa lesión. Si yo ya identifico esa lesión, hay que intervenirla. Entonces, acuérdense que el estimulador de nervio vago es una de las últimas opciones. Si en realidad yo defino que ese paciente no le encontré una lesión, definimos que ese paciente realmente tiene varios focos y no se puede ser operado, y que ya intenté la de terapia cetogénica y con él no funcionó, entonces yo miro ahora dispositivos a ver si tengo RNS, si no BNS, pues Aquí hay una persona que pregunta desde Chile que ha sido operada el lóbulo temporal izquierdo y pues ha tenido buenos resultados, pero sigue con medicamento. Entonces, que si sigue con medicamento, ¿cuándo podría de pronto quitárselo? ¿Cuánto lleva ella operada? Sí, ya ha sido operada y no ha tenido crisis, está controlada y pues sigue con medicamentos, pero pues pregunta si debería seguir o eso ya depende del neurólogo. Mi sugerencia es que quien la operó tiene que ser un grupo entrenado en epilepsia. Ella debería estar en seguimiento con ese grupo. Ese grupo es el que es completamente autónomo en decidir en algún momento el descaronamiento de las medicinas o no. Nunca quitar medicaciones por recomendaciones de otros. Si usted tiene un grupo tratante y va muy bien, no cometa el error de guiarse por recomendaciones de otros que no conocen su historia, porque es irresponsable. Quien mejor conoce su historia es el grupo que la operó, que me imagino que la venían estudiando hace mucho rato. Mira que los estudios que existen en cuánto se demora un paciente entre ser diagnosticado y ser operado, en promedio, en los países, tanto en Canadá como en los países latinoamericanos, en promedio se demoran unos 20 años, ¿sí? 20 a 22 años en ser operados. Entonces miren que esa paciente tiene que haber sido estudiada hace mucho tiempo por ese grupo, y lo más prudente es que vaya a controles con ese grupo y le pregunten en algún momento si ella sería una buena candidata. Probablemente van a esperar 5 años que ella esté libre de crisis y en esos 5 años comenzar a quitar un poquito los medicamentos, que es más o menos el rango de tiempo que se considera. Ya, aquí las últimas 3 preguntas. Dice, ¿es aconsejable una operación por malformación en el óvulo temporal parietal occipital? ¿Cuáles son los riesgos? Es larga. Mira que esa es muy buena pregunta, ¿sabes? Muy buena pregunta, porque esa área parietoccipital es un área de asociación, donde hay asociación visual predominantemente, pero es un área asociativa también sensorial y demás. Nosotros vamos a publicar un artículo que está pronto para ser recibido en una revista de alto impacto, y es ver cuáles son las causas de epilepsia en ese territorio, que hemos encontrado que muchas están divididas por grupos entre los infantes y los adultos. Los infantes pueden tener crisis occipitales que son más benignas, que probablemente pueden tener una mejor evolución en el tiempo, y los adultos pueden tener ahí desde tumores hasta alteraciones vasculares.
Entonces, en esos pacientes hay que estudiarlos muy bien para no irlos a dejar con secuelas visuales. Ellos tienen que tener todo el estudio adecuado y tienen que hacérsele unos campos visuales y tienen que hacérsele probablemente una tractografía también adicional a eso para no ir a lesionar de esas radiaciones ópticas que van al occipital y no generarle al paciente una lesión en el campo visual, que han sido las complicaciones más frecuentes reportadas en cirugías del territorio posterior. Ok, doctor. Acá preguntan. Ahí está René. René es nuestro neurocirujano. René, bienvenido. A ver, acá preguntan, de una cirugía resectiva de una displasia cortical, después de cuántos años libre de crisis se puede pensar en empezar a retirar los medicamentos. Eso es lo que yo te decía, más o menos. Hay gente que lo retirar, hay gente que lo retira, tienen un rango entre 2 y 5 años, que es lo mismo cuando uno tiene terapia farmacológica. La verdad hay gente que a veces tiende a ser más usados. Hay un consenso realmente sobre eso y es más o menos entre 2 y 5 dependiendo de la experticia del grupo. No hay que acelerarse a retirar los medicamentos. Yo sé que a veces genera un poco de ansiedad y uno dice, pero ya me operé, estoy bien. Entonces hay que ser muy cautos en la descalonada de los medicamentos antes de... Hay estudios, como les digo, incluso en pacientes farmacológicos con respondedores a fármacos, que dicen que después de 5 años uno retire fármacos y puede ser que le vaya bien, pero mira que uno tiene una pequeña proporción de estos pacientes que vuelven y caen con crisis o recidivan con crisis. Entonces, yo, por la escuela donde me formé, la retirada completa de fármacos a veces uno es cauto, pero después de cirugías, como les digo, uno haciéndolo de manera, digamos que lenta y muy consciente, puede lograr hacerlo, retirarlos en algún momento después de los 5 años. Ya, doctor. Y la última pregunta, ¿es aconsejable una operación por malformación en el... no, yo lo leí. No, sí la leí, la última, perdón. ¿Qué se hace cuando una persona tiene líquido en el cerebro? Pues ahí preguntaron eso. Y yo creo que es la última pregunta. Eso es otra cosa. Básicamente puede tener una hidrocefalia. Hay que estudiarlo, si es que tiene algún proceso, si es una hidrocefalia comunicante, si es no comunicante, eso es otro proceso diferente. No sé si está hablándome de líquido con respecto a epilepsia. Realmente la hidrocefalia no es una causa de epilepsia, probablemente hayan algunas malformaciones propias asociadas con la epilepsia que puedan generar hidrocefalias. Hay otros pacientes que tienen una cosa que es un defecto es un efecto de la formación misma del encéfalo, que es la porencefalia. Entonces a veces no se forma muy bien y quedan unos espacios grandísimos llenos de líquido, pero pues eso, como te digo, sí es una investigación aparte que se hará puntualmente con ese paciente del grupo. Bueno, doctor, le agradecemos inmensamente por este tiempo, por esta clase tan espectacular sobre cirugías. Quedamos ya para el otro sábado. Tenemos la tercera charla de nuestro cuarto encuentro de epilepsia de la red iberoamericana y estamos pues celebrando el mes de la epilepsia, como decíamos al principio, y también el Purpur Day. Entonces los invitamos para el próximo sábado. Estén pendientes de nuestras redes, síganos para estar informados. Les agradecemos mucho la asistencia y pues para el otro sábado tendremos un tema muy interesante también. Entonces, muchas gracias, gracias doctor Carlos por acompañarnos y por preparar tan excelente presentación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias a todos.